Vamos a dar inicio entonces a nuestra tercera sesión en esta sexta versión del curso de periodistas en el mundo financiero, organizado por el Centro de Estudios Financieros del S Business School y la Asociación Nacional de la Prensa, y en esta oportunidad también con el apoyo de la Mesa de Educación Financiera que hemos creado. En esta oportunidad abordaremos el tema endeudamiento en Chile, el baile de los que sobran, el cual será desarrollado por los expositores Eric Parrado y Guillermo Tagle. Bueno, por supuesto les agradecemos mucho su participación a ambos y aprovecho también la oportunidad de agradecer a los patrocinadores del Centro de Estudios Financieros Principal y el DCB. Bueno, y también por supuesto agradecemos el apoyo a la Mesa de Educación Financiera y sus colaboradores. Los voy a dejar en esta sesión con Mónica Cavallini, quien va a moderar esta clase. Mónica es economista de la Universidad de Chile con una maestría en Población y Desarrollo. Desde el año 2007, Mónica es directora de la International Investment Fund Association, en donde preside el Comité de Gobernanza desde el 2019. Mónica Cavallini además es directora fundadora de la Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión, en donde actualmente es presidenta. Desde el 2018 integra el Consejo Asesor de Mercado de Capitales en el Ministerio de Hacienda de Chile, y antes de ocupar la gerencia general de la Asociación de Fondos Mutuos, trabajó 16 años en Exxon, en Chile y en el extranjero. También fue gerente corporativo de la Sociedad Nacional de Minería. Los dejo entonces con Mónica. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Cecilia. Agradezco a ESE, a la Mesa de Educación Financiera y a esta audiencia. Me encanta esta instancia, en particular es un agrado para mí poder facilitar un panel compartiendo con dos grandes representantes de la industria financiera. Los voy a presentar con un breve extracto de sus currículums porque son muy vastos. Por lo demás son muy conocidos, sobre todo me imagino por esta audiencia de periodistas del ámbito económico-financiero, así que acá voy. Guillermo Tagle, presidente ejecutivo Credit Corp Capital Chile. Guillermo es ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA por la Universidad de California, Los Ángeles, la UCLA, tan conocida. Guillermo integra varios directorios, Bolsa Electrónica de Chile, el Depósito Central de Valores, el directorio de Invest Chile y de la Fundación Teletón. Y es presidente del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda. Eric Parrado, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo. Eric es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster en Economía y PhD de la Universidad de Nueva York. Fue superintendente de bancos e instituciones financieras, consultor del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Fue consejero asesor del Ministerio de Hacienda y, entre otros cargos, también gerente de estabilidad financiera del Banco Central de Chile. Y voy a dejarlo ahí. Hoy, el tema que nos convoca es materia de relevancia en cualquier instancia, macro o micro, de toda economía, el endeudamiento. Y me gustaría presentarlo a través de la relevancia y conformación que tiene en el marco del mercado de capitales y el mercado financiero en el desarrollo y estabilidad de una economía. Por un lado tenemos la oferta, por el lado de las fuentes, y sin mencionar las fuentes públicas tenemos la banca, las aseguradoras, las corredoras de bolsa, los fondos mutuos, los fondos de inversión, etc., que se relacionan y operan de acuerdo a una legislación y un marco normativo. Ese marco que define la estructura del mercado de capitales se ha ido transformando con las diversas reformas que hemos tenido, los famosos MK, llegando a potenciar una columna vertebral para el desarrollo económico de Chile. Estas reformas han incluido medidas con impactos positivos, incluido efecto de un banco central autónomo, impactando en mayor competencia, incentivando la entrada de capitales, mejorar gobiernos corporativos, mayor información, menor riesgo, transparencia, eliminando deficiencias, eliminando asimetrías, etc. Este mercado responde a necesidades de ahorro, permitiendo el acceso a más instrumentos, lo que podríamos decir democratizando el ahorro a través de una mayor oferta. También responde a necesidades de crédito,
mayor acceso tanto a personas como a empresas, permitiendo absorber los descalces entre ingresos y gastos, mejorando así nuestro bienestar. Esperando, por supuesto, que estos descalces sean temporales y que podamos responder al endeudamiento, pagarlo. En este caso, en estos escenarios, se conjugan un montón de factores y de mucha relevancia: la información, la disponibilidad de información, la educación financiera, la regulación y la calificación que se hacen al momento de entregar estos créditos. Por el lado de la demanda, es importante entender las características del consumidor financiero, dado que de estas características va a depender en gran medida los grados de libertad entregados a la gestión de la oferta. Es decir, hasta dónde abordan medidas de protección al consumidor, paternalismo o empoderamiento, lo que sin duda va a establecer grados de libertad para el desarrollo del mercado financiero. La existencia de una demanda informada y exigente influye en el desarrollo de un mercado de capitales. Por lo tanto, la educación y la conducta financiera son claves. La industria financiera se basa en la confianza. Es su pilar fundamental. Y uno podría pensar que la entrega de cada vez más información en un marco de regulación cada vez más exigente bastaría. Sin embargo, si la información no se entiende o no se usa, las decisiones no serán óptimas. Entonces la confianza se deteriora. ¿Y qué pasa? La regulación se hace aún más paternalista y más exigente, pero no llega a mejores resultados. Por ejemplo, datos del CERNAC indican que el 59% de los consumidores no comparan antes de contratar un crédito. Estudios también indican que el endeudamiento agregado de los hogares en Chile se encuentran en línea con los niveles de países de similar ingreso per cápita y PIB. Estudios también dicen que la carga tributaria, o la carga, financiera de los deudores bancarios ha disminuido. Pero dado la situación de estrés que sufre nuestro país, es de especial relevancia atender esta materia. El endeudamiento en sí no es un problema. En general, en montos adecuados a ciertas calificaciones, es un motor para la economía. A nivel de las personas, permite lograr estadios de mayor bienestar. Sin embargo, el sobreendeudamiento sí es un problema para el bolsillo, para la mente, para el bienestar de quienes están en ese estado de vulnerabilidad. Y en el agregado puede generar impactos negativos sobre la estabilidad del sistema financiero. A nivel público, los ahorros son un tesoro para apoyar y resolver en escenarios de tensión financiera, y lo vimos en el último tiempo. Y el sobreendeudamiento es un problema, si no preguntémosle a nuestros vecinos. Dejo con ustedes a Eric Parrado y luego a Guillermo Tagle. Cada uno tendrá 20 minutos para su presentación y luego abriremos una suerte de conversación con preguntas. Pueden hacer llegar estas preguntas a través del chat. Eric, por favor. Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos. Estoy encantado de estar con ustedes en esta mesa de educación financiera, así que agradezco mucho la invitación a la mesa y también a Lese, obviamente. Y una de las cosas importantes de mi bio, de mi CV, es que yo antes de llegar al BID fui profesor de Lese, así que muy encantado de volver a casa, al menos virtualmente, y saludar a todos mis colegas. Los extraño mucho. Y las circunstancias obviamente son complejas. Me hubiera gustado estar con ustedes en Chile, pero estoy acá en Washington, D.C., ya hace 2 años, tratando de contribuir al diagnóstico, ¿no es cierto?, respecto a la situación de América Latina, que se ha puesto cada día más compleja, ¿no es cierto?, y son desafíos que tenemos que enfrentar, pero también lo veo como oportunidades, y yo creo que una de las principales oportunidades también está por el lado del sistema financiero. Y tal vez como vía de introducción uno podría plantear que la crisis, ¿no es cierto?, nos ha pegado fuertemente, sobre todo a América Latina y el Caribe, tanto en el ámbito económico como en el ámbito sanitario. Si uno tiene que, por ejemplo, dejar a la región y comprar regiones del mundo, obviamente América Latina lo ha hecho mal, tanto en el ámbito económico como en el ámbito sanitario. Y este famoso trade-off, ¿no es cierto?, de salvar vidas y salvar economía, no se vio el 2020. Ahora bien, importante plantear que hoy día el sistema financiero y el sistema bancario, sobre todo, ha sido parte de la solución y no parte del problema. Y por eso es importante tratar de solucionar el tema de la pandemia, ¿no es cierto?,
y el control del COVID-19, justamente para que no se produzca un impacto en los temas de estabilidad financiera. Y justamente quiero revisar un poquito de la historia sobre la importancia de la estabilidad financiera en el mundo y obviamente en Chile, para que luego hagamos un viaje respecto a los niveles de endeudamiento que hoy día tiene Chile, a la evolución del crédito y obviamente al impacto que puede tener en familias el sobreendeudamiento. Y es importante tal vez plantear como primera idea es que cuando hablamos de endeudamiento siempre hablamos de la situación mala, ¿no es cierto? De que la deuda es compleja, que la deuda a veces es difícil de manejar, pero hay que plantear que la deuda, si es sostenible tanto para países, empresas o familias, es conveniente y por lo tanto hay que usarla bien. Entonces ahora déjenme compartir la presentación que les traje. Por favor, Mónica, cuéntame si pueden ver la presentación. Excelente. Entonces vamos a revisar en estos 15-20 minutos los temas de estabilidad financiera, porque es importante, ¿no es cierto?, que nos preocupemos de la estabilidad financiera. Vamos a revisar los temas también relacionados con crisis financieras y bancarias, y después ya nos metamos de lleno en los temas de endeudamiento. Acá les estoy mostrando el balance del sistema bancario chileno con los últimos datos de abril 2021. Ustedes ven los activos por 453.000 millones de dólares, el patrimonio por 32.000 millones de dólares y los pasivos por 421.000 millones de dólares. Como ustedes pueden ver, el patrimonio, ¿no es cierto?, que es el aporte de capital de los dueños del banco, tienen un negocio bastante grande por el lado de los activos. ¿Qué hay en los activos? Mayoritariamente hay créditos. Ese es un lado del balance. En el otro lado del balance está el patrimonio, el capital puesto por los accionistas, y en los pasivos hay mayoritariamente depósitos. Y por lo tanto, cuando uno revisa el negocio de los bancos, el negocio de los bancos es entregar créditos a través de la intermediación financiera con recursos tanto de los accionistas como de los depositantes. Y como ustedes ven, los bancos pueden prestar más de 10 veces su patrimonio porque tienen depósitos en un lado del balance y por lo tanto la mayoría de los créditos se entregan con el ahorro de los trabajadores y el ahorro de las empresas. Si hoy día yo les preguntara, o les contara más bien, que hay un banco en problemas en Chile y ustedes tuvieran cuentas en ese banco, ¿qué harían? ¿Quién me puede decir qué harían? Lo más probable... Sacar la plata. Sacar la plata de una vez, ¿no es cierto? Y ni siquiera esperarían a que terminemos el seminario, sino saldrían corriendo al banco y sacarían la plata. Y por lo tanto, la importancia de la estabilidad financiera se refleja en ese pequeño ejemplo en términos de la credibilidad y en términos de la confianza que yo deposito, ¿no es cierto?, al dejar mis ahorros en el sistema bancario. Y por lo tanto, si ustedes tienen ese temor, ¿no es cierto?, de que hay un banco en problemas o que el sistema bancario tiene problemas, los pasivos empiezan a bajar, esa barrita verde empieza a bajar y por lo tanto se dificultaría el hecho de prestar recursos, ¿no es cierto?, tanto a familias como a empresas, y esos activos donde están los créditos también empezarían a caer. Y por otro lado, si los activos, ¿no es cierto?, empiezan a tener complicaciones en términos de que no se pueden pagar porque las tasas de morosidad empiezan a ser mucho más altas, el problema que vamos a empezar a tener es que después, cuando el depositante quiera recuperar sus recursos, va a ser muy complejo porque no va a haber liquidez o porque simplemente no van a estar los recursos porque las empresas o las familias no pudieron pagar sus créditos. Entonces, eso es clave en el sentido de cuando uno discute por qué los bancos, por ejemplo, no prestan más, porque obviamente los bancos están sujetos a regulaciones, están sujetos a supervisión, justamente para proteger al depositante, para protegernos a todos nosotros, porque todos nosotros de alguna forma estamos ahorrando en el sistema bancario.
Lo hacemos directamente, por ejemplo, a través de nuestras cuentas corrientes, nuestras cuentas de ahorro, nuestras inversiones, pero también lo hacemos indirectamente a través de otros productos que de alguna forma uno contrata, ¿no es cierto?, en el caso de los fondos mutuos, en el caso del ahorro de pensiones, que también se depositan en los bancos y por lo tanto todo de alguna forma está interrelacionado. Les quiero recordar, ustedes todos son muy jóvenes acá y no creo que hayan vivido la crisis de los 80 en Chile, la crisis bancaria de los 80 en Chile, y como son periodistas quise traerles algo bien visual. Acá hicimos minería, ¿no es cierto?, de datos para revisar estas portadas, y vean las portadas del diario La Tercera y el diario El Mercurio. En La Tercera dice, intervenidos 9 bancos, es el titular principal, y en el caso del Mercurio dice, intervenidos 5 bancos y otros 2 en liquidación. Siempre cuando hablamos de crisis bancarias, hablamos de crisis bancarias de otros países, hablamos de crisis bancarias recientes, ¿no es cierto? Y vamos a revisar eso, la crisis bancaria del 2008-2009, la crisis en muchos países de América Latina, las de Ecuador, las de la República Dominicana, pero también en Chile vivimos una crisis bastante profunda, con un impacto bastante profundo, no solamente en los bancos, sino en la vida de muchos chilenos. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de la estabilidad financiera, estamos hablando de un pilar fundamental en términos del bienestar de las personas. Y acá, por ejemplo, la idea principal que pongo es que la estabilidad financiera implica estabilidad económica y viceversa. Y un ejemplo de ello es justamente la crisis que hoy día estamos viviendo, donde hay un impacto en la estabilidad económica, obviamente por la caída en crecimiento económico, por el impacto en empleo. Y si eso se alargara, y por ejemplo perdemos la carrera entre el proceso de vacunación, que en Chile ha sido bastante exitoso, y el control del COVID-19 por las segundas olas, terceras olas o las variantes, si perdemos eso, obviamente el impacto podría ser bastante fuerte en el sistema financiero si esto se alarga por algunos años más. Y por lo tanto, por eso decimos que la estabilidad financiera implica estabilidad económica. Y si no hay estabilidad financiera, obviamente esto también genera inestabilidad económica. Entonces, el ejemplo bien evidente es la crisis bancaria de los 80. Un punto importante, como les dije en la introducción, es que el sistema bancario chileno ha sido parte de la solución en Chile, pero ha sido parte de la solución también en muchos países del mundo, donde aprendimos, ¿no es cierto?, ciertas lecciones de la crisis 2008-2009, y por lo tanto pasamos, por ejemplo, de esta discusión de Basilea I en Chile o Basilea II en otros países, a movernos hacia Basilea III, donde le exigimos a los dueños de los bancos a poner más patrimonio, a poner más capital, ¿no es cierto? Y esa cajita naranja que veíamos al principio, finalmente la estamos agrandando justamente porque aprendimos que hay que estar mejor preparados para enfrentar crisis financieras y crisis bancarias. Y acá, por ejemplo, les muestro la evolución en términos de los rankings que hace el Foro Económico Mundial respecto a un índice bien particular, que es la solvencia de los bancos, o lo que le llaman ellos en inglés soundness of banks. Es como que los bancos estén sanos, que estén solventes y que estén líquidos. Y lo que vemos hoy día, que en el último ranking, ¿no es cierto?, del 2019, publicado el 2020, es que el sistema bancario chileno tiene una posición número 4 en el mundo. Entonces, hacen una revisión de los temas de competitividad de muchos indicadores, pero acá simplemente les destaco el sistema bancario chileno en comparación con otros países seleccionados de América Latina, y obviamente estamos muy bien posicionados justamente porque la regulación ha ido avanzando en el tiempo, se ha ido modernizando. Ustedes saben que hicimos la nueva ley de bancos, en que justamente pasamos a Basilea III, e hicimos además algunas modernizaciones, y la supervisión también ha ido acompañado de la mano. Entonces, ese es un punto importante en términos de valorar este activo que justamente es la estabilidad financiera, sobre todo por el ámbito bancario. En términos de la deuda ya de los hogares como porcentaje de los ingresos netos, acá les muestro un gráfico de la OECD con datos comparables y por ejemplo, en los datos que ellos tienen, colocan que la deuda de los hogares en el caso chileno es 72,7% de los ingresos disponibles netos. Este es un dato del 2018, acá les puse el dato más reciente del 2019 que llega a 75%, y simplemente quiero poner esto en perspectiva
respecto al endeudamiento de otras economías. Entonces, si ustedes ven más o menos, en el lado derecho de este gráfico están los países más desarrollados que tienen niveles de endeudamiento mucho más altos que los niveles que hoy día tiene Chile. Entonces, cuando uno hace una revisión respecto a los niveles de desarrollo, también hay una relación directa entre los niveles de desarrollo y el nivel de endeudamiento. A medida que tú te desarrollas, a medida que vas generando riqueza, obviamente puedes tener mayor acceso a endeudarse, tener una visión mucho más de largo plazo y tener, por ejemplo, acceso a crédito bancario, a crédito hipotecario, que es el crédito más importante en términos de los tres tipos de crédito, donde estamos considerando los créditos de consumo, los créditos comerciales y los créditos para la vivienda. Entonces, acá simplemente poner en contexto que dado el nivel de desarrollo, estamos con un nivel de endeudamiento adecuado, pero obviamente tenemos mucho espacio para que la deuda siga creciendo. Y volviendo un poco a las crisis financieras, si uno hace una revisión año por año sobre la existencia de crisis financieras y crisis bancarias, acá vamos a ver que cada año generalmente hay algún tipo de crisis. Obviamente esto va a depender de las regiones, esto va a depender de los países, y por ejemplo acá en el 2008 obviamente está la crisis financiera global y donde vemos que muchos de los casos estuvo relacionados con crisis bancarias, que es la barrita azul, donde casi 25 países, ¿no es cierto?, tuvieron problemas en el sistema bancario, pero en general uno ve que las crisis financieras y las crisis bancarias se repiten independiente de los ciclos. Siempre hay alguna crisis en algún país o en alguna región del mundo. Y las crisis bancarias son costosas. Por ejemplo, acá les traigo la comparación del costo fiscal de las crisis bancarias como porcentaje del PIB. El promedio en el mundo desde el 77 hasta la última crisis financiera bancaria del 2008-2009 habla de un costo fiscal de 12% del PIB. En el caso de Chile en los años 80 el costo fiscal llegó a 42,9% del PIB. O sea, es una de las crisis bancarias más grandes de la historia del mundo, por lo menos de la historia reciente, y por lo tanto también es un llamado a atención en términos de no volver a vivir de alguna forma esta crisis bancaria que no solamente de nuevo afecta a los bancos, sino que afecta el bienestar de todos los ciudadanos del país. Lo mismo cuando uno revisa las carteras vencidas, el promedio en el mundo fue 44%, Chile no estuvo muy alejado de ellos, en promedio estaba en 35,6%, es decir, más de un tercio de las deudas no se pagan, y obviamente eso es bastante complejo justamente para que la intermediación financiera fluya de buena forma. Cuando hay pérdida de confianza, se pierde la intermediación financiera. ¿Se acuerdan el ejemplo que les dije de que si yo les contara que hay un banco en problemas, obviamente ustedes no esperarían que se termine la charla y saldrían corriendo a buscar sus recursos al banco? Y eso justamente es lo que se produce y lo que se denomina una corrida bancaria, porque literalmente la gente se agolpa, corre a los bancos para poder retirar sus recursos. Y esta es una foto de los años 30, donde la gente, obviamente, por el nerviosismo que existía, fueron a retirar sus recursos. Y lo malo de las corridas bancarias, que a veces no se identifica si hay un verdadero problema, si hay un banco en particular el problema, y en general el nerviosismo se toma a toda la sociedad y obviamente el sistema bancario como un todo finalmente paga las cuentas porque todo el mundo empieza a retirar sus depósitos si es que puede. Y por eso en algunas jurisdicciones han escuchado este tema del corralito, ¿no es cierto? Corralito bancario, en que lo que se hace casi literalmente es poner barreras para que las personas no puedan entrar a los bancos a retirar sus recursos y tratar de entregar ciertas medidas de tranquilidad para, ¿no es cierto?, prometerles que esto se va a solucionar y que los depósitos los van a tener al día siguiente o en los días siguientes. Y como ustedes saben, las crisis financieras globales siguen ocurriendo y la más reciente fue el 2008-2009. Obviamente cuando hablamos de la crisis hoy día de la pandemia no estamos hablando de crisis financiera, estamos hablando más de crisis económicas con el impacto sanitario, pero la crisis financiera más importante y global obviamente fue
la crisis del 2008-2009, y acá simplemente un ejemplo del hito más importante que se produjo, que fue la quiebra de este banco de inversiones llamado Lehman Brothers. Y la pérdida de confianza se puede producir tanto en economías desarrolladas como emergentes, y en general cuando uno revisa lo que pasó el 2008-2009 fue una crisis más generada en el mundo desarrollado, más que en el mundo emergente o en vías de desarrollo. Y acá les muestro justamente una especie también de corrida bancaria de un banco inglés. Por otro lado, respecto a endeudamiento, acá quería referirme brevemente a la evolución reciente del crédito en Chile. Acá les estoy mostrando la evolución del crédito de vivienda, del consumo y de los créditos comerciales. Y en general vemos que el crédito a la vivienda es bastante resiliente. Generalmente ha tenido tasas de crecimiento razonables, en torno al 10% por mucho tiempo. Hoy día estamos hablando de un crecimiento real en torno al 8%. El crédito comercial sigue creciendo, pero a tasas menores. Y lo que llama la atención es que los créditos de consumo han caído bastante. Entonces, por ejemplo, esa es la línea gris, ¿no es cierto? Son los créditos de consumo, en que hoy día estamos viendo tasas de crecimiento negativas en el caso de los créditos de consumo, y eso se produce por varias razones. Uno es precaución, ¿no es cierto?, en el sentido de que la gente está siendo mucho más cuidadosa en los créditos, en acceder a créditos de corto plazo, y también ha sido de alguna forma compensar esa necesidad de acceso al crédito con los apoyos, ¿no es cierto?, con los paquetes fiscales de apoyo a las familias, y también obviamente está relacionado con los retiros de los fondos de pensiones. Entonces hay una combinación que ha hecho que los créditos de consumo hayan disminuido en el tiempo. Un punto importante también relacionado con esa evolución, ¿no es cierto?, y esto ya enfáticamente positiva, es que las tasas de incumplimiento bancario por cartera, y acá hacemos la comparación de consumo e hipotecario, tanto de hombres como mujeres, ha ido cayendo en los últimos meses. Y esto obviamente es una señal importante en términos de que la gente ha tomado decisiones para ir pagando sus cuentas, para ir poniéndose al día, y por lo tanto vemos que las tasas de incumplimiento han ido bajando. Acá además aprovechamos de hacer la comparación entre las tasas de incumplimiento entre hombres y mujeres, y como ustedes ven, tanto en créditos de consumo como en créditos hipotecarios, la mujer tiene tasas de incumplimiento menores que las tasas de los hombres. Y esto es obviamente también una señal positiva, y en este caso hemos enviado mensajes bastante fuertes en términos de que cuando uno piensa, por ejemplo, en productos diferenciados entre hombres y mujeres, uno tiene que considerar este comportamiento distinto en términos del comportamiento de pago, y también de la visión de que, por ejemplo, las mujeres tienen una visión más de largo plazo en términos del ahorro, y por eso están mucho más asociadas al crédito hipotecario que al crédito de consumo o a los créditos comerciales. Justamente una investigación que publicamos el año pasado, y que me imagino que ustedes de alguna forma se cruzaron con ella, fue la revisión de la pregunta si es que existía discriminación de género en el mercado crediticio chileno. Lamentablemente encontramos que sí hay discriminación en el mercado crediticio chileno, no en términos de las tasas de interés o las condiciones del crédito, sino más bien en términos del acceso. Y hay un 18% de probabilidades de que las mujeres no tengan acceso al crédito frente a las mismas condiciones de los hombres. Porque acá lo que hicimos es contratar actores y actrices para pedir los créditos con características socioeconómicas similares, en términos de historia crediticia, en términos de ingresos, en términos de educación, y al final vimos que un 18% de las mujeres no tenía acceso justamente al crédito. Y después lo que hicimos es extrapolar esa información para ver cuánto es la pérdida en términos de no entrega de crédito frente al mismo riesgo, y el número que encontramos es súper significativo, y llegamos a 12.000 millones de dólares en términos de lo que se deja de entregar en crédito a personas con riesgo similar. No estamos hablando de asumir más riesgos, sino estamos hablando
de asumir un riesgo equivalente y por lo tanto cerrar esa brecha también podría ayudar a la recuperación que hoy día tenemos que enfrentar en los próximos meses. Después, cuando uno hace una revisión, y obviamente cuando tenemos que hacer revisiones respecto al nivel de endeudamiento, tenemos que basarnos en datos. Estos son los últimos datos del informe de estabilidad financiera del Banco Central de Chile. Acá les muestro el RDI, que es la razón de deuda sobre ingresos. Siempre se publica en términos anuales, los ingresos anuales acá lo están publicando en términos de ingresos mensuales, y estamos hablando de que el RDI, esta razón deuda sobre ingresos, está entre 5 a 6 veces. En el caso de la razón carga financiera ingreso, esto es lo que pagamos cada uno de nosotros al mes, está entre 20 a 25%, depende del mes. Y acá les muestro un tercer gráfico donde se hace la combinación entre una carga financiera mayor a 40%, es decir, estamos destinando 40% de nuestros ingresos a pagar deudas, y una razón de endeudamiento sobre 6, casi en el máximo, por lo menos en estos 3 meses. Y este es el porcentaje, de alguna forma, de familias, de deudores, que tienen problemas de endeudamiento más complicados. De nuevo, una carga financiera sobre 40, con una deuda sobre ingresos sobre 6 en términos mensuales, y hay un 20% de los deudores que tienen estas presiones en términos de un sobreendeudamiento. Y por eso es bien importante la educación financiera, y con eso termino para dejarle espacio a Guillermo, en términos de que la educación financiera tiene que venir también de las propias instituciones financieras, para entregar toda la información y las personas puedan tomar buenas decisiones y que sean decisiones sostenibles, porque de nuevo acá lo que tenemos que pensar es que la deuda tiene que ser sostenible en el tiempo y que sea un buen negocio para todos. Y cuando uno hace una revisión respecto a los niveles de educación financiera, acá por ejemplo hacemos la comparación usando los datos de las PISAs, ¿no es cierto?, de estos exámenes estandarizados de los países de la OCDE, enfocados en educación financiera, y vemos que Chile está en la cola respecto de los países de la OCDE en términos de su conocimiento de educación financiera. Hay progresos desde el 2015 al 2018, pero todavía hay mucho espacio para seguir avanzando en los temas de educación financiera. Por eso, una iniciativa como la Mesa de Educación Financiera, que ustedes están empujando y que de alguna forma nos está acogiendo en términos de este curso y de este seminario, es justamente tratar de hacer esfuerzos mayores en aras de incrementar la educación financiera y que tenga un impacto positivo en los temas de endeudamiento. Así que lo dejo hasta acá, Mónica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eric. Sin duda vemos la relevancia de la banca, ¿no? El tema de la confianza también es importantísimo, y el tema de la educación financiera. Pero antes de entrar a conversar y a preguntas, quiero invitar a Guillermo, por favor. Buenos días. Alguien me va a subir unas láminas, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy buenos días a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y en realidad voy a tratar en algunos minutos de presentar cómo funciona y cuáles son las estructuras principales que tiene el mercado de capitales en el mundo y en Chile. Y para después también ver cuánto esta estructura y este mercado ha logrado aportar al desarrollo, y para finalmente hacer algún análisis de también el impacto que tienen en las personas y en la calidad de vida y en el endeudamiento. Así que si me ponen la lámina siguiente. Eso. La verdad es que cuando hablamos de mercado de capitales, donde la banca que acaba de presentar Eric es sin duda uno de los principales, tenemos una estructura completa que es invisible y que hace que las economías y los países funcionen, y que es parte de la infraestructura completa de
funcionamiento necesario para el desarrollo. Cuando se habla de infraestructura en general, lo que se le viene a la mente a las personas son las carreteras, los aeropuertos, las redes de telecomunicaciones. Por ejemplo, hemos podido probar en este último tiempo que si en Chile no hubiese habido una infraestructura sólida, a pesar de que mucha gente reclama que le ha fallado, pero hay que también tener en cuenta que de un día para otro el tráfico de todas las redes de tecnología y de información se multiplicó por 50. Pero si no tuviésemos antenas puestas en todas partes del país, si no hubiese cables que llegan hasta las casas, no podríamos vivir. Y hoy día necesitamos que esa infraestructura funcione. Las redes de servicios básicos de transmisión de electricidad, de distribución de electricidad, de distribución de agua potable, las tuberías, las plantas de tratamiento de aguas, todo eso es parte de la infraestructura que hace que un país progrese y funcione. Y el mercado de capitales, aunque en realidad es mucho más invisible, es también una pieza fundamental de infraestructura básica para el desarrollo de un país. Y un país que no tiene mercado de capitales bien desarrollado, que esta infraestructura no está bien montada, efectivamente es equivalente a un país que no tiene carreteras, que no tiene caminos, que trata de tener producción agrícola y no tiene puertos por los cuales sacar esa producción agrícola para exportarla. Y simplemente funciona en un nivel de precariedad mucho mayor. El mercado de capitales funciona en base a estas piezas que son las que generan fuentes de recursos, y las fuentes de recursos vienen de todas las entidades, desde las personas hasta instituciones mayores, que van generando recursos con su trabajo. Y por eso en Chile, por ejemplo, la industria de fondos de pensión ha sido un generador de recursos para la economía, porque desde que se creó el sistema de fondos de pensiones se estableció la obligatoriedad de ahorrar. Y esa obligatoriedad de ahorrar se fue acumulando y fue generando gran cantidad de recursos que, como vamos a ver más adelante después, fue canalizada para que se pudieran hacer muchas cosas en Chile. De ese ahorro de pensiones surge también que en una cierta etapa de la vida las personas transfieren su ahorro a compañías de seguro, y se genera en Chile una industria de compañías de seguro también muy relevante. Las compañías de seguro toman el ahorro acumulado por una persona y la convierten en un pago de una mensualidad perpetua para el resto de su vida, y también esos recursos los tienen que administrar para poder tener rentabilidades y pagar ese compromiso de mensualidad. Y después están las entidades que logran que la gente también tenga dónde poner los recursos que va acumulando a lo largo de su vida. Surgen ahí las alternativas que ofrece la industria de administradora de fondos. La industria administradora de fondos también se ha desarrollado fuertemente en Chile, y es una manera eficiente donde las personas y las empresas y todos los que pueden tener capacidad de ahorrar pueden poner sus recursos en manos especializadas de administradores que los diversifican, juntan colectivamente los ahorros de muchas personas, y de esa manera, por ejemplo, si cualquier ciudadano quisiera tener sus ahorros invertidos en forma diversificada en distintas partes del mundo, es bien difícil que a modo individual lo pueda hacer. Sin embargo, se mete en una entidad colectiva como es un fondo mutuo, y se juntan con los recursos de muchas personas más, y esos recursos en forma colectiva sí pueden distribuirse y administrarse en forma diversificada en distintos mercados, distintos tipos de instrumentos. Lo que hacen los bancos también es captar parte de esos recursos de los ahorrantes, y también son una entidad relevante que tiene un rol en canalizar recursos desde quienes ahorran hacia quienes los requieren, y son parte fundamental del sistema. En países como Chile, que ha habido también crecimiento de la riqueza, el patrimonio de las familias, el patrimonio de los ahorrantes privados, pasa a ser también una fuente importante de recursos que se canaliza a través del mercado de capitales para llegar a los... no me pase la lámina, me cambiaron de lámina. Para llegar finalmente a quienes la demandan. Entonces, tenemos un conjunto de entidades que van generando recursos, y esos recursos tienen que ser bien usados y tienen que llegar a quienes los requieren. Y para eso están todas las plataformas de infraestructura que hacen que se genere esta conexión. Y en esas plataformas están las bolsas de valores. Las bolsas de valores son entidades donde se encuentran quienes quieren comprar algún tipo de instrumentos que emiten los que van a hacer inversiones, los que van a usar los recursos.
emiten en la forma de acciones y bonos, que en la bolsa de valores se intercambian y los compran la gente que está manejando el ahorro de la fuente que sea, si son pensiones, son privados o son familias. Esos recursos van y en la bolsa de valores se intercambian, y el que necesita recursos emite valores, que son acciones cuando levantan capital, o bonos cuando se levanta deuda, y esos bonos y acciones los compran los inversionistas que están en el lado izquierdo de esta estructura. También existe en Chile el Depósito Central de Valores, entidad que tengo el honor de presidir y que es uno de los auspiciadores de esta mesa que ha creado el ESE. El Depósito Central de Valores provee el servicio de guardar estos valores. Ustedes se podrían imaginar que si una empresa que está emitiendo un valor, un bono, una acción, se lo tiene que ir a entregar a la oficina del que lo compra, la AFP, por ejemplo, o una compañía de seguro, y eso lo tuviesen que hacer en relación, y el valor quedar guardado en la bóveda de la entidad que lo compró, hasta que el día que lo vende, y el día que lo vende tendría que llevárselo a quien lo compró y recibir el dinero, la verdad es que sería bastante complejo. Por eso en Chile se crea hace ya aproximadamente un poco más de casi 30 años, se crea un Depósito Central de Valores, que es una entidad que tiene el objeto de cuidar y guardar los valores de prácticamente todo el mercado financiero chileno. Entonces, el Depósito Central de Valores es una entidad privada en cuya propiedad participan todos los actores del mercado financiero. Los dueños del Depósito Central de Valores son, en el conjunto, los bancos, los fondos de pensiones, las compañías de seguro y las bolsas, son los dueños de este depósito, donde se guardan todos los valores, de tal manera que cuando se produce una transacción, en el fondo el valor no se necesita mover. Simplemente en una anotación de cuentas se dice, este valor que pertenecía a este señor, ahora pertenece a este otro. Y los valores no se mueven. Y además, obviamente esto partió hace muchos años atrás con valores físicos, papeles. Hoy día todo es digitalizado, por lo tanto son movimientos digitales en un computador que dice, esta cosa que este señor compró hace un tiempo, ahora se la vendió este otro, y se anotan en los registros electrónicos quién es el dueño, y los valores están depositados en un solo lugar, obviamente con respaldos en distintas partes de Chile, y en alguna época también en la nube y en otras partes del mundo, para que haya respaldos simultáneos, y ahí están todos los valores que se han emitido y que permiten que esto funcione. Existen también las cámaras de compensación y liquidación, que son entidades que también son parte de esta infraestructura, que son las que producen el pago y que le informan al depósito desde las bolsas que este señor compró algo y este otro es el que lo vendió. Y por lo tanto el que vendió tiene que recibir dinero y el que compró tiene que entregar dinero. Y esto se liquida en una cámara donde se juntan toda esta información todos los días y hacen que este mercado funcione. Y eso, la existencia de esto, que en Chile ha sido un desarrollo que evidentemente ha venido teniendo muchos progresos, descansa sobre una institucionalidad que le establece el Estado a través de todas las entidades que lo regulan. Y por eso es que un país que tiene esta plataforma bien armada, bien estructurada, descansa en una regulación como la que tenemos en Chile con la Comisión del Mercado Financiero, que es un avance muy notable que ha tenido Chile en los últimos 5 años. Se creó una ley nueva y estamos en el primer periodo en el cual la Comisión para el Mercado Financiero funciona con toda su autonomía, es liderada por un grupo de consejeros que son nominados por el Congreso y con un presidente que lo nombra el gobierno de turno. Tenemos un banco central que está supervisando también todo el movimiento de dinero hacia adentro y hacia afuera de Chile y la liquidez del Estado, de la nación, y cosa que regula a través de la tasa de interés, y por esa vía controla también la inflación. Y después tenemos la Superintendencia de Pensiones, que regula el funcionamiento de todos estos fondos de pensiones. Tenemos el Servicio de Impuestos Internos, que obviamente es un actor relevante que supervisa y vigila todos estos movimientos, porque en estos movimientos se generan impuestos y tiene que poder cobrarlos, y para eso tiene que tener toda la información. Y después tenemos toda la seguridad que el Estado de Chile le provee al funcionamiento de este mercado para que pueda ser eficiente y competitivo. Y todo esto permite que entonces los que están al lado derecho de este cuadro puedan acceder a los beneficios de vivir en un país que tiene un mercado de capitales que funciona. Cosas que en Chile existen y que las damos por descontadas, y que la verdad es que
cosa de salir a mirar un poco el barrio y darse cuenta de que en realidad no en todos los países, o sea, en realidad en muy pocos países de América Latina tenemos un mercado de capitales con una estructura como esta que funcione y que genere los resultados que tiene que generar. En Chile tenemos, bueno, crédito de consumo, lo proveen normalmente instituciones financieras como los bancos, pero que le permitan a las personas financiar cosas que si tuviesen que guardar en su casa el dinero hasta que lo pueden comprar y no pudieran acceder a crédito, evidentemente que el consumo tendría que ser postergado y se podría vivir en un estándar diferente de vida. Aquí surgen problemas, obviamente, cuando estas cosas no están demasiado reguladas y se generan eventuales problemas con el comportamiento de las personas si las personas consumen más de lo que son capaces de después pagar o se sobreendeudan, por ejemplo. Eso es parte de... Pero ese no es un problema de mal funcionamiento del mercado, pero sí puede ser un problema de regulación del mercado y un problema de educación financiera, como señalaba Eric recién. Pero antes de seguir en ese punto, es importante también destacar que existen otras cosas que no, en pocos países de América Latina existen y que en Chile funcionan porque tenemos toda esta estructura bien armada. Por ejemplo, el crédito hipotecario para comprar vivienda con crédito a 20 años plazo. Uno dice, bueno, eso es obvio, en cualquier caso, en cualquier parte del mundo, si uno se quiere comprar una vivienda, necesita que haya crédito a 20 años plazo, por lo menos, porque es lo que uno se demora en una vida normal en pagar la casa. Bueno, en el resto de los países de América Latina, en general, no hay un mercado de crédito hipotecario a largo plazo relevante y fuerte. Hay países de América Latina donde la gente tiene que ahorrar en la forma de ladrillos, cemento y fierro e irse construyendo la casa en la medida que va logrando acumular las piezas para poder hacerlo. Eso pasa en países tan cercanos como Perú, Ecuador. En Argentina, por ejemplo, para comprar viviendas hay que hacer unos clubes de personas que van poniendo el dinero en el tiempo y se van desarrollando los proyectos y a algunos les puede tocar que la vivienda la recibieron al principio del proyecto y a otros les puede tocar que pasaron varios años en el fondo generando, pagando anticipadamente su vivienda porque no hay un mercado de crédito hipotecario a largo plazo. Entonces, tener un mercado de crédito hipotecario a largo plazo es consecuencia de tener fuentes de ahorro de largo plazo que financian a quien quiere acceder a crédito de largo plazo, que se canaliza a través de las estructuras de la banca, de las estructuras de las bolsas, pero que si no hubiese ahorro de largo plazo, no puede haber crédito de largo plazo. Y en Chile, el ahorro de largo plazo lo generan instituciones como el ahorro para las pensiones, las compañías de seguro, y también con el patrimonio que se ha ido generando con los años, el ahorro del mundo privado. Todo lo que son proyectos de inversión, emprendimientos, empresas que necesitan crecer, también pueden acceder a estos recursos a través del mercado de capitales, emitiendo bonos, emitiendo acciones, o yendo a la banca a pedir créditos, pero para eso se necesita que los que proveen crédito tengan de dónde obtener ese financiamiento. Tal vez faltaría mencionar ahí que también el mercado internacional es una fuente de financiamiento y los países que no tienen ahorro propio pueden ir a la banca internacional y por eso pasa que muchas veces los países se sobreendeudan porque cuando no tienen sus propias fuentes de generación de recursos tienen que acceder a endeudarse en el resto del mundo. Y el último punto que quería destacar de esta lámina es todo lo que ha pasado en la infraestructura física en Chile, porque ese es un tema que es bastante discutido hoy día, sobre todo pensando en el futuro y pensando en que esta infraestructura que tenemos disponible en Chile de repente es cuestionada porque hay que pagar por el uso. Por ejemplo, las autopistas. Hay gente que reclama que las autopistas debieran ser gratuitas, que debiera ser un derecho de la ciudadanía a tener autopistas. Bueno, en Chile, y si cualquiera de ustedes ha tenido la fortuna de poder viajar por países de América Latina y ver lo que es trasladarse en horas relativamente ocupadas en ciudades como Bogotá o Lima, por ejemplo, Sao Paulo o Ciudad de México, se da cuenta que a pesar de que la gente en Chile se queja mucho, tenemos algo que es realmente superior al promedio de toda América Latina en toda nuestra infraestructura de autopistas urbanas e interurbanas. ¿De dónde salieron estas autopistas? Bueno, estas autopistas salieron de que en algún minuto el Estado de Chile se dio cuenta de que con los propios recursos no tenía y con las necesidades de mucha precariedad social en mucha gente que sí necesita ser ayudada,
si se ponía a usar los recursos del Estado para construir carreteras, aeropuertos y piezas de infraestructura de ese tipo, la verdad es que no iba a poder atender las necesidades de los que realmente necesitaban ayuda social, y por lo tanto le ofrece al mundo privado, a través de un esquema de concesiones, que construyan estas carreteras. ¿Y de dónde sale la plata para construir esta carretera? Del ahorro que provee el mercado de capitales a través de estos ahorrantes de largo plazo. Las carreteras de Chile se financiaron en un 90% con emisiones de bonos que compraron los fondos de pensión. Y por lo tanto, la plata para construir las autopistas es parte, y autopistas que después generan retornos a través de los peajes y de los recursos que reciben, salió en un porcentaje muy alto del ahorro de los fondos de pensión. Después está el tratamiento del agua. El tratamiento del agua es un tema que en Chile hoy día está muy en boga, y por eso lo quiero mencionar como último punto, porque es un tema realmente de mucha relevancia en Chile. Es que el agua potable para consumo humano obviamente es un derecho que tiene que llegar a todas las casas, y tiene que estar la infraestructura, tienen que estar las redes. Pero resulta que Chile quiso hace algunos años atrás entrar a la OECD. Para entrar a la OECD y ser miembro de los países más desarrollados, una de las exigencias es que un país que pertenece al grupo de la OECD no puede devolver a los cauces las aguas servidas que usan las ciudades. Tiene que cumplir un estándar que entiendo que es al menos el 75% de las aguas que se usan en consumo humano tienen que limpiarse antes de devolverse a las cauces, ya sea a los ríos, los lagos o el mar. Y por lo tanto, para plantearse este desafío, Chile tenía que hacer una inversión enorme. Esa inversión implicaba construir plantas de tratamiento de aguas servidas para que las aguas volvieran limpias a los cauces, y si no, no podíamos entrar a la OECD. Cuando el Estado de Chile se plantea este desafío, que entiendo que fue en el gobierno del presidente Frei, las empresas sanitarias en su mayoría eran estatales, y se hizo el intento de partir con recursos del Estado haciendo esta inversión, y la verdad es que hubo un primer intento en Valparaíso que colapsó, y entonces se hace este modelo que se le ofrece a empresas que construyan toda esta infraestructura, que hagan las plantas de tratamiento de aguas servidas, que mejoren las redes de distribución, y que las tarifas obviamente son reguladas, y que a través de las tarifas se podía compensar en la inversión. ¿De dónde salen los recursos para que se construyan las plantas de tratamiento de agua servida que hacen que Chile hoy día en un 95% o en un 98% devuelve las aguas servidas en buenas condiciones? Dicen que incluso uno la puede tomar a la salida en algunas plantas, algunas a lo mejor es un poco arriesgado, pero debe ser de ese nivel de inversión de recursos de ahorro a largo plazo que existían en instituciones financieras que tenían ahorro a largo plazo y pudieron comprar los bonos o las acciones de las empresas que necesitaron el capital para hacer esas inversiones. En el resto de América Latina, las aguas servidas en general se devuelven a los cauces sin ser tratadas. A lo más con un colector que las tira mar adentro. En el caso de la ciudad de Lima, que lo conozco, hay un colector que captura más o menos en las aguas servidas de unos 3 millones de habitantes, y las tira en un colector como 20 kilómetros adentro del mar. Eso es lo que hay, y el resto va al cauce de un río que pasa por la ciudad y que lo devuelve al mar en su mismo estado. Era la situación de la ciudad de Santiago con el río Mapocho. Los que son mayores se acordarán, hace no más de 20 años atrás el río Mapocho era el alcantarillado de la ciudad de Santiago. Hoy día el río Mapocho casi se podría tomar cuando está corriendo, incluso después de la ciudad de Santiago al llegar a la costa. Ese tipo de cosas son las que un mercado de capitales desarrollado produce. Y para terminar, las 3 láminas que vienen a continuación, solamente, si me pasa a la siguiente, solamente pretenden ilustrar lo que ha pasado en los años y cuántos recursos tiene Chile en esto. En pensiones tiene un stock de ahorro acumulado del orden de 214 mil millones de dólares. Para que lo pongan en perspectiva, el Producto Interno Bruto de Chile es del orden de los 270, 280 mil millones de dólares al año. Bueno, la industria, solamente el ahorro acumulado en la industria en los fondos de pensiones tiene estos aproximadamente 200 mil millones de dólares. Si vamos a la siguiente, esos son los actores principales los que están abajo. En la industria, te saltaste las compañías de seguros que están entre medio, que van recibiendo estos recursos, tienen casi 70 mil millones de dólares de ahorro que tienen que mantener invertido para financiar las pensiones de las rentas vitalicias que han ido colocando. Y en el ahorro privado, que es la siguiente, está lo que ha pasado en la industria de fondos mutuos y fondos de inversión,
que también ha habido un crecimiento enorme desde en los últimos 10 años, casi duplicado de 50.000 a 90.000 millones de dólares de recursos que están disponibles para ser invertidos para que esta economía funcione. Entonces, realmente, si uno mira esto, dice, estas cifras en términos relativos al tamaño país no existen en otros países de América Latina. Chile definitivamente es el país más avanzado en materia de mercado de capitales en términos relativos a su tamaño. Brasil obviamente es un mercado más grande, pero es un país que debe ser, no sé, casi 10 veces el tamaño de Chile en población. Y México a lo mejor también tiene un mercado comparable en términos relativos, pero en el resto de los países vecinos, en Argentina esto no existe, en Perú es muy precario, en Colombia es quizás un poco más avanzado, pero también muy lejano de lo que es Chile, y después si ya uno se va a Ecuador, a Bolivia, Uruguay, Paraguay, Centroamérica, esto no existe. No existe una infraestructura que esté teniendo capacidad de financiar el propio crecimiento del desarrollo. Esa es la situación del mercado de capitales que tenemos hoy día, que ha tenido problemas en su funcionamiento, no cabe duda, que el sistema de pensiones no ha generado los frutos que se esperaba en cuanto a las pensiones que paga. Sí ha generado frutos espectaculares en términos de los recursos para que el país se desarrolle, pero su objetivo último era pagar buenas pensiones y que por lo tanto hay que pensar cómo resolver ese tipo de problemas, que en el mercado de capitales han habido malas prácticas y han habido problemas de abusos, no cabe duda que los han habido, y que hemos ido avanzando, también no cabe duda que hemos ido avanzando. Hoy día tenemos una comisión de mercado financiero que quizás no se ha aprobado en casos de abusos fuertes porque es muy reciente, pero que creó toda una nueva institucionalidad con este Consejo Autónomo que la supervisa, con una fiscalía que es independiente, que investiga, y por lo tanto estamos dando pasos para hacer que este mercado funcione mucho mejor. Lo cual no significa que no deba existir. ¿Y por qué lo digo en estos términos? Porque en el nivel de discusión que estamos teniendo hoy día en Chile respecto de cómo nos vamos a organizar para el futuro, obviamente que está arriba de la mesa, desde el punto de vista crítico, personas que piensan de que para que la gente no se sobreendeude, lo mejor es suspender los préstamos. Evidentemente, si tú quieres que nadie esté sobreendeudado, cancelemos la posibilidad de pedir plata prestada. Y nadie se sobreendeuda. Pero ese es lo estoy poniendo en forma irónica como un extremo. Pero, y si las pensiones no están siendo buenas, entonces eliminemos las pensiones, eliminemos el ahorro obligatorio y permitamos que la gente se lleve el dinero y que esto se acabe y pensemos en otra cosa. Bueno, esto es una cosa que realmente ha sido una contribución demasiado potente para Chile y que tenemos que ver cómo la mejoramos. Que tiene deficiencias, las tiene, pero el gran desafío es cómo construimos sobre la base de lo que tenemos para que el país pueda seguir siendo líder en esta materia y que algún día, y con esto termino, podamos tener la probabilidad de hacer de un sueño que algunos hemos trabajado por muchos años, que esto que tenemos aquí en Chile lo podamos exportar. Esta podría ser una fuente de ingresos para Chile tan relevante como la industria del cobre, porque tenemos algo que no tiene ningún otro país de América Latina y que los países de América Latina lo necesitan. Un mercado de capitales donde pueden venir a financiar sus proyectos a costos bajísimos, porque la alternativa para esos países que no tienen mercado de capitales sería ir al mercado desarrollado, Estados Unidos, Londres, Hong Kong, pero los costos de llegar a esos mercados son altísimos y se requieren tamaños de operaciones demasiado grandes. Entonces, el resto de América Latina, que no tiene mercado de capitales, simplemente vive en una situación de precariedad de acceso al crédito que en Chile le podríamos ayudar a resolver exportando esta capacidad que tenemos, y en eso hemos trabajado muchos años, pero lamentablemente el mercado de capitales no tiene demasiado atractivo en el político como para hacer una bandera de lucha, y por eso estos temas normalmente no están en la discusión de política pública como se requeriría. Así que lo dejo hasta ahí y nos dejamos para que tengamos un tiempo con Mónica que podamos conversar. Sí, bueno, muchas gracias, Guillermo. El mercado de capitales es sin duda una pieza fundamental y yo no quiero tomar la batuta respecto a lo que se ha hecho para que Chile sea, no sé, ni siquiera quiero hablar de un centro financiero, sino que marcar una pauta en la región, porque todo lo que se trabajó en el Consejo Consultivo y que tú lideraste desde bastante tiempo atrás y que todavía está en la mesa
de las autoridades máximas como para poder hacer algo. Hay varios ejemplos de cosas que recién salieron, granitos de arena que van entregándose. Pero bueno, pero antes de entrar en ese tema, hay varias preguntas y me gustaría agrupar unas y tal